Granados es el Contralor de Bogotá. Buenos días, Contralor. Buenos días a usted, a todos los de la mesa y por supuesto a todos los oyentes. ¿Cómo está, señor Contralor? Bueno, bien, trabajando como ha venido siendo los últimos meses. ¿Saliendo de rollos? Bueno, dando las explicaciones que los servidores públicos tenemos que darle a las autoridades legítimamente establecidas. Ya le voy a preguntar de esos problemas, señor Contralor, pero antes déjeme arrancar esta entrevista con una denuncia que hace anoche Gustavo Petro. Y es que usted le puso otra multa a Petro, eso es cierto, una multa, dice él, por 30 o más de 30 millones de dólares que lo sacaría en la práctica de la carrera presidencial en el 2000, para el 2022. Bueno, lo cierto es que el doctor Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, es sujeto de control de la Contraloría. Se adelantan varios procesos alrededor de su gestión fiscal, se han tomado unas decisiones, las decisiones nuestras no tienen ese impacto de carácter político porque nuestras decisiones son de carácter administrativo, que por supuesto al asumir la responsabilidad fiscal de los servidores públicos, ellos van a un boletín que es el boletín de deudores fiscales, eso no les permite ser servidores públicos, pero déjeme decirle una cosa en esto, nuestras decisiones tienen un control de jurisdiccionalidad, pueden demandarlas ante el Tribunal Administrativo, pueden demandarlas ante el Consejo de Estado porque allí tendría una segunda instancia y claro que se han tomado unas decisiones con relación al señor exalcalde, su gestión fiscal y también con relación a otros funcionarios. A ver, ¿cuál es la multa y cuál es la razón, el motivo de la nueva multa a Petro? Primero, ¿son 30 millones de dólares? Bueno, primero no son multas, nosotros no multamos, es decir, porque nosotros no colocamos un precio o un valor que subjetivamente consideramos. Lo que hacen las contralorías es valorar un detrimento. Si ese detrimento es de $1, la decisión de responsabilidad es de $1. Si ese detrimento es de miles de millones, de miles de millones. Aquí estamos hablando de unas decisiones alrededor del nuevo modelo de basuras en el que entendió a través de unos auditores hacia el 2013 la Contraloría, no el Contralor de Bogotá, sino la Contraloría, unos auditores 2, 3 años antes de yo llegar a la entidad, determinaron que habían unos detrimentos patrimoniales a propósito de unos errores de planeación en la compra de unos vehículos y eso generó una responsabilidad fiscal a propósito de que esos vehículos, según la Contraloría, se perdieron y se perdió esos recursos que estamos hablando de 40.000 millones de pesos. ¿Son 40 o son 80? No, son 40.000 millones de pesos con relación a ese proceso, pero hay otros que se han venido adelantando. Pero antes de pasar a otros, por este caso ya la alcaldía de Bogotá había pagado una sanción a la superintendencia, ¿no? Es diferente. Estamos hablando, Luz María, de la crisis de la basura. Exacto. En diciembre del año 2012, ajá, Petro, para arreglar la crisis de la basura, compra unos camiones sí, cuya compra fue muy controvertida en el momento, que casi no llegan, que salieron dañados, que no pudieron funcionar, que se aviejaron muy rápido. La superintendencia en su momento lo había sancionado a la alcaldía paga una multa ya. ¿Cuál es la diferencia entre esa multa que pagó la alcaldía a la superintendencia y la que ahora le está imponiendo, la sanción que le está imponiendo la Contraloría? Es que la sanción de la superintendencia es en razón a violar la libre competencia. Y entonces la superintendencia hace toda una investigación alrededor de eso, sanciona a la alcaldía se ve obligada a pagarlo y por supuesto, eso estamos hablando de 90.000 millones de pesos. Ahí también podría haber una responsabilidad fiscal, porque no, la plata de los bogotanos no es para pagar multas a propósito de las decisiones de sus servidores públicos, sino para satisfacer las necesidades de los bogotanos en servicios públicos y las demás competencias de la autoridad distrital. ¿Hay otro proceso por eso? Claro que hay proceso por la multa. ¿Por lo que le pagó a la superintendencia? Claro, porque los recursos de los bogotanos no son para pagar sanciones y multas, son para satisfacer las necesidades. Y cuando se desvía ese horizonte, pues necesariamente hay un detrimento de los recursos de los bogotanos. ¿Pero esa todavía no ha sido fallada? Esa decisión también fue fallada en primera instancia hace un año y esa decisión también está para ser notificada. Ah, pero me está contando una noticia diferente. Es decir, vendría otra sanción. Sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema contra Gustavo Petro por haber pagado una multa a la superintendencia. Por haber pagado la alcaldía de Bogotá una multa de 80.000 millones de pesos, de 91.000 millones de pesos, perdón. Con recursos públicos.
con recursos públicos a propósito de lo que determinó la superintendencia, que era culpa de unos servidores. Entonces, si estoy entendiendo bien, señor Contralor, ¿no son 2 procesos, sino 3? Bueno, hay más procesos. Es que después de 4 años de gestión, los procesos son variados. Estamos hablando de eso. Estamos hablando también del proceso de la recompra de las acciones de TGI, de la Transportadora de Gas Internacional. Recordarán ustedes que también sobre ese tema se adelanta un proceso cuando hace unos años fue vendido el 32% de esa empresa en $400 millones. Después la siguiente administración, precisamente la del señor exalcalde, el doctor Gustavo Petro, recompró las mismas acciones 3 años después en 880. Eso también hace parte de los exámenes de la entidad. La segunda de las de ayer, de los procesos de ayer, ¿cuál es? La de la multa de la SIC, de la superintendencia. La de haber pagado 80.000 millones de la SIC con plata del distrito. Ambos relacionados con la crisis de las basuras. Petro escribió en Twitter, señor Contralor, diciendo que la justicia declaró ajustado a la ley mi decreto. ¿Eso es cierto? ¿A qué se refiere? No lo sé, debe estar hablando del decreto sobre una decisión que ya se tomó hace aproximadamente un año con relación al decreto de tarifas. Eso es a propósito de que la Contraloría determinó que el sistema del Transmilenio fue afectado por 213.000 millones de pesos. No, porque dice presidente nos multa a mí y empresas públicas por el modelo de aseo, justicia declara ajustado la ley mi decreto, Peñalosa paga multas innecesariamente. Una cantidad de temas aquí revueltos. No entiendo. ¿Usted lo entiende? No tengo la capacidad de entender eso. El Contralor, dice Petro, el Contralor sobornado por Odebrecht me pone una sanción impagable por unos hechos cuya legalidad ya pagó en última instancia la justicia a mi favor, para inhabilitarme y ver cómo no hago el debate de Odebrecht. ¿Qué respuesta tiene usted, señor Contralor, a este mensaje de Petro? Bueno, yo no puedo responderle al señor exalcalde. Lo que puedo decir es que nuestras circunstancias es que como servidor público estoy dando unas explicaciones a propósito de un señalamiento que un ciudadano colombiano que ha sido condenado 2 veces, que ha sido confeso, que está siendo procesado por falso testimonio, que es el señor Federico Gaviria, está diciendo que supuestamente yo concerté con ellos y con Odebrecht en este caso para darle la contratación del departamento, como lo dijo la Fiscalía, y resulta que después de pasado el tiempo, la gobernación de Boyacá, que fue donde yo tuve la posibilidad de ser ordenador del gasto, no contrató nunca con Odebrecht, lo que significa que pues no concerté nada con ellos. Están diciendo que un ex senador solicitó y recibió unos recursos para mi campaña como gobernador. El propio Luis Bueno, de quien dice Federico Gaviria fue el que entregó esos recursos, ha dicho que él no le entregó, que Plinio Lano nunca le pidió y que Plinio Lano él nunca le entregó a Plinio Lano. Están diciendo además que pudo haber una interés ilícito en la celebración de un contrato de alianza público-privada, contrato que nunca se celebró. Y no se celebró no fue porque se haya obstruido en el camino, sino porque nunca se inició la celebración de esa alianza público-privada. Todo eso lo hemos logrado desvirtuar. No estamos hablando de que aquí haya una circunstancia de coimas de pagos a mí, y vamos a seguirlo explicando a las autoridades. Señor Contralor, pertinentes. antes de preguntarle por ese tema de Odebrecht que mezcla aquí Petro, por supuesto le quiero hacer un par de preguntas de ese tema, déjeme terminar con el tema de Petro. Usted tiene una multa a Petro por bajar las tarifas de transporte. Una multa... La de 217 que son... Todas estas multas, la verdad Petro tiene razón, son impagables. Ahora una multa en total de 80.000 millones de pesos por el lío de las basuras, por comprar los camiones y después por pagar una multa con dineros públicos. Ya estamos hablando de casi 300.000. Dice que también hay un proceso por el tema de las acciones de TGI, la transportadora de gas. ¿Por qué se la tiene, le pregunto, se la tiene montada a Petro? No, lo que sucede es que nosotros tenemos que tomar las decisiones independientemente de la persona en particular. Quien es gestor fiscal y por su conducta puede haber un deterioro de las finanzas, pues se deben tomar las decisiones, y no son las decisiones de Juan Carlos Granados como Contralor, son las decisiones de una entidad que inició estos procesos con unas auditorías en el 2012, 2013, 2014, cuando yo ni siquiera estaba en la Contraloría, sino que estaba en la Gobernación.
Y no son multas, discúlpeme que reitere, son fallos resarcitorios. Si por el cambio de las tarifas, lo que el sistema de transporte de Bogotá se vio menguado su patrimonio de 213 mil millones, es eso por lo que él o los servidores públicos deben responder. Esa es una decisión que fue al tribunal, que está suspendido los efectos y que ahora está revisando esa suspensión, la está revisando el Consejo de Estado. Esperemos pues que dice estas autoridades de control jurisdiccional sobre mis decisiones. No son nada diferente a ajustadas a la Constitución y a la ley. Pero efectivamente sacan estas decisiones sancionatorias, que entiendo que técnicamente no son multas, pero digamos para facilitar la comprensión. Estas multas a Gustavo Petro, como son impagables, nadie tiene 300 mil millones de pesos y no Gustavo Petro, ¿lo sacan de la política, de la carrera por la presidencia? Bueno, esa es una decisión que en última instancia tomaría los jueces, en la medida en que nuestras decisiones, por supuesto, sí tendrían que ir a ser radicadas en el boletín de deudores fiscales y después tendrá los recursos ante el tribunal y ante el Consejo de Estado. Contralor, pero ¿usted en algún momento ha pensado en apartarse un poco del tema de la Contraloría y del caso específico de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que si bien usted nos da unas explicaciones sobre su caso, pues de todas maneras la justicia no ha fallado? Entonces queda un poco, incluso pues le da munición al exalcalde para que él ponga en tela de juicio cualquier decisión que usted esté tomando. Bueno, si mezcláramos las decisiones que tomamos los servidores públicos con relación a los señalamientos, no solo yo, sino todos los funcionarios tendrían que separarse, porque mire, los alcaldes, los gobernadores también toman decisiones de carácter administrativo como la que toman los contralores, y entonces tienen señalamientos a propósito de su devenir de funcionario público. Y podría hacer carrera en este país que funcionario que cumple la Constitución, que cumple la ley, se le pone una denuncia por parte de una persona que está siendo procesada en la Fiscalía, y entonces el camino es irlo separando de los cargos como si ese fuera el camino constitucional. Mis decisiones tienen otros controles jurisdiccionales y es que los jueces las pueden examinar. Pero, Contralor, ¿es cierto que usted pertenece a un partido Cambio Radical que es contradictor de Gustavo Petro? La suspicacia de que usted está haciendo un mandado político o está tomando una decisión política para afectar políticamente a Gustavo Petro, pues alguna suspicacia, alguna sospecha sí hay. Pues es que yo fui servidor público y fui elegido popularmente. Yo fui elegido concejal, alcalde, gobernador, representante a la Cámara, y eso pues me genera un pasado electoral, pero fui concejal y alcalde del Partido Liberal Colombiano, y después fui representante a la Cámara de Cambio, y cuando vino esta circunstancia de la gobernación, que fue el último partido en el que estuve inscrito, fue en el partido de la U, porque fui gobernador por el partido de la U. Pero pues los que quieren ponerlo a uno en un sitio o en otro, pues van tomando esas posiciones. Contralor, ¿usted ha hablado con el superintendente, el doctor Pablo Felipe Robledo? Porque es una de las acusaciones que permanentemente hace el doctor Petro, y es que hay una especie de, comillas, colusión entre usted y Robledo para imponerle estas sanciones. Para afectar a Petro. Para afectarlo. Ustedes han tenido reuniones, han hablado del tema, han intercambiado información oficial o no oficial. No hemos intercambiado información más allá de la que a través de los expedientes se plantea, pero en una reunión personal no he tenido con el doctor Pablo Felipe. ¿No han hablado de Petro con el doctor No hemos Robledo? hablado con Petro y no he hablado con él ni de Petro ni ninguna otra cosa, más allá de 2 ocasiones coincidenciales en otro sitio, pero no de esto. Sí, ahora todo esto le impediría a Petro posesionarse eventualmente, pero no participar en elecciones, ¿verdad? Bueno, es que ese es un cálculo que no lo tengo. Lo que sé es lo que sé sobre responsabilidad fiscal, y es que el servidor público que ha sido sancionado no podrá posesionarse, no podrá ser servidor público. Señor Contralor, en el tema de los carros, si Petro cambió el modelo de basuras en Bogotá, si había basura en la calle, si sacó los privados, ¿cuál es el problema de que el gobierno haya comprado unos carros para suplir las necesidades, teniendo en cuenta que en algún momento Bogotá, el Distrito Especial, tuvo la EDIS y tuvo los mismos carros a su servicio? Aquí, ¿cuál fue el error? Se plantea la necesidad de compra de unos vehículos para atender el 100% de la ciudad.
y no tenían la capacidad ni técnica ni la posibilidad legal de atender el 100%, sino solo el 52% de la ciudad. Por eso compraron 116 carros de más, que fueron parqueados y que después su destino final fue el deterioro y la pérdida para el distrito. ¿Y dónde estuvo el detrimento? En que se perdieron esos vehículos y nunca fueron usados. El solo hecho, dijo la Contraloría, de la depreciación sin ser usados, pues innecesariamente comprados esos vehículos, genera que los recursos de los bogotanos se pongan en unos vehículos que no son usados, que están en un parqueadero, que se deterioran y que se pierden. ¿La Contraloría probó que la decisión la tomó Gustavo Petro, que él es el responsable de ese detrimento? Sí, eso así lo determinaron la Dirección de Servicios Públicos, que es la que toma esa auditoría, y después de eso va a responsabilidad en primera instancia y después en segunda a mi despacho. Señor Contralor, hablemos ahora del tema Odebrecht, que es su tema personal. Usted ya me mencionó su defensa, dice usted que hay algunas inconsistencias y que no es cierto. La acusación contra usted es que usted recibió 200 millones de pesos supuestamente de Odebrecht. ¿Eso no es cierto? Sí, la acusación es que yo concerté con Odebrecht, recibí 200 millones de pesos para mi campaña y en contraprestación yo debía entregar los contratos, la contratación pública. Primero, no es cierto. La Fiscalía aportó una planilla de ingresos a la casa del senador Plinio Lano del 26 de septiembre y ahí está determinado que efectivamente entré a la casa del senador de la U para ese entonces con un representante de la U de Boyacá y Pablo Sierra y con otro representante que se llamaba Luis Guillermo Barrera, y yo era candidato del partido de la U y faltaba un mes para las elecciones, y determinó la Fiscalía que la manera para probar que Odebrecht podía entrar a ese recinto, a ese conjunto, era que entraba un señor que se llamaba Álvaro Castillo, que supuestamente era el conductor de Odebrecht. Ese día tampoco ingresó. Yo fui a una reunión política y no hubo esa reunión en campaña. Pero además, la historia me da la razón, y es que nunca Odebrecht contrató con la gobernación. Y déjeme decirle esto a usted, Néstor, y a la opinión. Yo licité 1.3 billones de pesos en contratos de vías. Y nunca Odebrecht se ganó un contrato. Y quiso participar, tanto que presentó observaciones a los prepliegos, en las que pedía, entre otras cosas, y esto está en el SECO, que es una plataforma pública inmodificable y que hoy puede consultar cualquier ciudadano. Solicitaba más plazo para la entrega de la propuesta. Nosotros teníamos 6 días apenas para la entrega de la propuesta. ¿Y por qué solicitaba más plazo? Y ahora lo entiendo por una declaración de la abogada de Odebrecht ante la Corte, y es que pedía más plazo porque ellos necesitaban mandarlo a Brasil, hacer la traducción, hacer los trámites de apostillaje y consulares, y nosotros pues nunca cambiamos las reglas, y por eso ellos no pudieron licitar con nosotros. Entonces, lejos de beneficiarlos, lo que nosotros hicimos fue mantener las reglas nuestras, y por eso no pudieron participar. Pero, Contralor, ¿por qué Olano era el parlamentario paisano suyo, ¿no? Olano es boyacense. Sí, claro que es paisano. ¿Por qué Olano dice que pedía plata, que los 200 millones de pesos que pidió a Odebrecht eran para usted? No, eso lo dice Federico Gaviria. Bueno, dice Federico Gaviria que Olano le dijo. Que Olano le pidió a Luis Bueno. Y Luis Bueno ya declaró ante la Procuraduría y ante la Corte, dijo, nunca Plinio Olano me pidió y nunca le di a Plinio Olano esa plata. ¿Usted conoce a Federico Gaviria, que es la persona que realmente lo denunció? Sí, yo lo conozco. Yo me reuní, nunca siendo candidato, siendo gobernador. Y me reuní con él porque él sí hacía el trámite de presentar a los señores jefes de esa empresa. Ellos se presentaban y decían que iban a participar de los procesos, que era una empresa muy importante, y además... Odebrecht. Sí. Ahí conocí al señor Federico, pero siendo gobernador, nunca siendo candidato. Pero si Federico Gaviria era el hombre de los sobornos de Odebrecht, ¿fue a su oficina siendo usted gobernador de Boyacá? ¿A qué? A presentar a 2 cosas. Él no era funcionario de Odebrecht, ¿no? No lo sé, es que no lo sé. Él fue a dos cosas. Primero, en la presentación de Luis Bueno, porque Odebrecht se presentaba ante los gestores de infraestructura vial. Y la otra fue porque ellos quisieron hacer una alianza público-privada con el departamento en una vía de Boyacá y Santander.
y fue allá a hablar con el secretario de Planeación. Y fue también a hablar con el secretario de Planeación en 2 ocasiones, de acuerdo a lo que se ha logrado establecer. Una, a pedir información sobre la vía, que es lo que hacen todos los funcionarios cuando quieren hacer una alianza público-privada. Y después a preguntarle a Planeación del departamento si el departamento pondría plata en una alianza público-privada si ellos presentaran una propuesta sobre eso en Boyacá y Santander. A lo que mi secretario de Planeación le dijo, nosotros no estamos interesados en poner dinero para alianzas público-privadas, porque si ustedes quieren presentar una propuesta de alianza público-privada, que sea con la plata de los particulares. Ustedes se reunieron en su casa, según una declaración de Gaviria en su apartamento, en su propio apartamento, se reunió usted con Gaviria, con Plinio Lano, incluso con Eleberto Martorelli. Bueno, esa es una circunstancia del 2013. Ajá. Eso ya es yo siendo gobernador 2 años. Y en efecto es cuando cambian ellos de persona, de presidente. Yo en el primer año se me presenta Luis Bueno y en el tercer año se presenta el señor Martorelli en las mismas circunstancias. Nosotros somos una empresa muy importante, vamos a participar, y es lo que contesta el servidor público en esas condiciones, es participen, ahí hay procesos licitatorios y ahí hay garantías para todos. ¿Cuántas veces en total se reunió con Luis Bueno y con Eleberto Martorelli? ¿Solamente una vez con cada uno? Una vez con Luis Bueno y 2 veces con Martorelli. Doctor Granados, ¿a usted le ofreció Odebrecht a través de Federico Gaviria, o de Bueno, o de Martorelli? ¿Alguna vez le ofreció plata? En ningún momento, porque lo que querían era participar de los procesos licitatorios y las condiciones de la gobernación, que fueron iguales para todos, nunca se les dieron a las condiciones de ellos. Voy a utilizar otro ejemplo de lo que ellos siempre pedían, y era que los funcionarios, los ingenieros que ellos presentaban a las licitaciones, tuvieran la posibilidad de no tener que obligatoriamente estar convalidadas sus carreras en el exterior. Porque resulta que se puede o que estén convalidados o que con el sola inclusión, como lo pedía Odebrecht en el Omnia, creo que se llama el Colegio de Ingenieros, eso los habilitara para desempeñarse en Colombia. A lo que siempre respondió la gobernación: la inscripción en el Colegio de Ingenieros funciona entre privados, pero en tratándose del Estado, considera la gobernación que es la medida más restrictiva, que es si no tienen convalidadas las carreras en Colombia, no pueden ser presentados en la licitación, no se les tendrá en cuenta. Y eso también les impidió participar en los procesos nuestros, lo que deja una prueba adicional de que no solo no queríamos favorecerlos, sino que nuestras condiciones les impedían participar. Está escribiendo Gustavo Petro, juntando los 2 temas, la multa que usted le pone a Petro y el tema suyo, la acusación suya de la Fiscalía por el tema de Odebrecht. Dice Petro hace segundos lo siguiente, comillas: hoy amanezco con multas que suman más de 300.000 millones de pesos impuestas por funcionario de Vargas Lleras sobornado por Odebrecht. Tamaña arbitrariedad no sería posible si magistrados no lo hubieran permitido. Debe referirse seguramente al fallo de la Corte Constitucional. Al tema del fallo de la Corte de ahora de octubre que ratifica que no podría posesionarse si que en la tuviera práctica esta deuda. no puede ser presidente. Y viene la pepa del mensaje de Trino, de Petro, dice: de la respuesta ciudadana dependerá todo. Se refiere a una convocatoria que está haciendo para la semana entre una movilización. Las decisiones que usted ha tomado, ¿se pueden caer vía movilización, como sugiere Petro? Bueno, señor Contralor. Lo que pasa es que yo soy un hombre de derecho, de Estado social de derecho, y estas decisiones nuestras, perdóneme que repita, que son de carácter administrativo, las que toman los contralores, como las que toma la Procuraduría, son de carácter administrativo, y ha establecido la Constitución y la ley que pueden ser revisadas, si así el afectado lo considera, por los jueces, y en este caso tendría una doble instancia, que sería ante el tribunal, como ya recurrió en la decisión anterior. Y el tribunal incluso podría darle o no la razón al que esté interesado y tendría otra posibilidad al Consejo de Estado. Lo que estamos es en un escenario... De hecho, la de Transmilenio está suspendida por el Tribunal Superior, por el Tribunal de Cundinamarca. Por el Tribunal Administrativo, y esa suspensión está siendo revisada por el Consejo de Estado. Es que todos los ciudadanos tienen unas garantías precisamente para evitar que si algún funcionario tiene una visión sesgada, pues no sea esa palabra de Dios, sino que pueda ser revisada, y en el caso mío pues puede ser revisada por
por el tribunal y también por el Consejo de Estado. Ahora que se está hablando de funcionarios de fiscal ad hoc y se utiliza el término ad hoc para investigaciones especiales, usted, producto de la circunstancia política, producto de que es Petro, producto de la acusación permanente de Petro hacia usted, ¿ha pensado en la figura de un contralor ad hoc para casos de Petro? Mi decisión anterior y estas también pasaron por la recusación de los abogados del señor exalcalde. Yo no acepté esas recusaciones, eso fue al Procurador General, o a la Procuraduría General, perdón. Y la Procuraduría General determinó que yo no tenía ningún impedimento para conocer de estos casos. Es que esas son las instancias del procedimiento. No es convocando a nadie a ninguna circunstancia diferente, sino a usar el derecho y las garantías que las normas legales y constitucionales le dan a todos los ciudadanos, incluido por supuesto al señor exalcalde. ¿Su petición a Petro es que use el derecho si está en desacuerdo? Pues que con todos los colombianos asumimos el respeto y el sometimiento a la Constitución y a la ley, y no tendría por qué él ser la excepción, ni ningún colombiano. La última Sí, pregunta para el Contralor de Bogotá, Paola. Bueno, la última quisiera hacérsela sobre el tema de Odebrecht, devolvernos un poco. ¿Qué pasó con todo ese plan vial de carreteras de Boyacá? 7 corredores viales, ¿no?, que tenían una extensión de 320 kilómetros que usted prometió construir cuando fuera gobernador de ese departamento. Carreteras que finalmente, tengo entendido, nunca se hicieron y en donde tenía claramente interés Odebrecht. ¿Por qué no se hicieron al final esas carreteras? No, sí se hicieron, allá están construidas. Está construido 13 kilómetros de la vía de Duitama hacia la frontera con Santander, que es la vía que se denomina Duitama hacia frontera para ir hacia Charalá. Se desarrolló todo el entorno del lago de Tota, eso lo disfrutan hoy los turistas. Se desarrolló también la vía desde Buenavista hacia el occidente del departamento, hacia la zona minera. También una vía que de Puente Lata va al Espino en el norte del departamento, y otra vía que de Puente Camacho va hacia Garagoa. Se han avanzado y esos procesos viales creo no tienen queja, o por lo menos no he sido informado de eso. Señor Contralor, gracias por venir a dar la explicación sobre el tema de Gustavo Petro y sobre su tema de Odebrecht. Le agradezco estos minutos, Contralor Granados. No, siempre atento a responderle a ustedes, a la opinión y por supuesto a las autoridades legítimamente constituidas. 8 de la mañana, 2 minutos, es el Contralor de Bogotá haciendo oficial esta mañana aquí la decisión, las 2 sanciones en procesos por la recolección de basuras, por el lío de basuras de hace exactamente 6 años contra Gustavo Petro. Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo necesita futuros profesionales formados con proyección internacional y excelencia académica. El mundo necesita más lasallistas. Ingresa a www.lasalle.com